A ustedes, amigos, que valoran los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Con un abono mensual permitirán la continuidad y el fortalecimiento de estos canales de periodismo digital. Más información en nuestro sitio enperspectiva.net/socios. Todo pronto para comenzar esta mesa de En Perspectiva de este jueves 3 de enero de 2019 en una nueva instancia en la que convocamos a los jóvenes, los jóvenes de la Comisión Interpartidaria de Juventudes. Ustedes los escucharon ya algunos de ellos el jueves pasado. Estamos hablando de este grupo que se conformó por representantes de las agrupaciones juveniles del Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente. Bueno, hace unas semanas atrás, unos meses, habíamos tenido oportunidad de conocer a algunos de sus representantes para ver cómo funciona este diálogo interpartidario, para ver qué están proponiendo y viendo las cabezas más jóvenes dentro de los partidos. Bueno, tomamos esa idea, luego de incluso de que organizaran aquel acto en conmemoración a los 35 años del acto del Obelisco, tomamos la mesa en perspectiva y la mesa de los jueves se transformó en una mesa, por lo menos podemos decir hasta ahora, sub 30, ¿no? Vamos a conocer a los nuevos integrantes que vienen hoy. Tenemos en primer lugar a Nerena Bárcenas, que es de Colonia, estudiante de Economía, milita en Asamblea Uruguay, Frente Amplio. ¿Qué tal? Buen día, Nerena, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación, la verdad. Nerena, otra que sub 30, es una sub 20, tiene 19 años nada más. Bueno, bienvenida. Después tenemos a Victoria Vera, que es contadora pública, integra el equipo de comunicación del directorio del Partido Nacional y es militante de Todos Hacia Adelante. ¿Qué tal, Victoria? Buen día, bienvenida. Buen día, muchas gracias por la invitación. Victoria no tiene tengo el 29. título todavía, pero ya salvé todas las materias, estamos en el trámite. Ah, es solo el trámite formal. Solo el trámite falta. Entonces está bien, está bien. Pero por las dudas. Juan Fernández, estudiante de Derecho, convencional del Partido Colorado. ¿Qué tal? Buen día, Juan. Buen día, muchas gracias por la invitación. Juan tiene 24 años. Y Melisa Freiría, integrante de la Comisión de Jóvenes del Partido Independiente, que es economista, tiene 25 años. Con Melisa ya estuvimos el otro día. Bienvenida también. Gracias. Bueno, varios querían ir por el lado de Brasil, ¿no? ¿Comenzamos por ahí? El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, comenzó ayer a implementar su programa de gobierno que apunta a liberar al país del socialismo, el gigantismo estatal y lo políticamente correcto, según dijo el martes durante la ceremonia de Asunción. En su primera medida como presidente, Bolsonaro decretó subir el salario mínimo a 998 reales, o sea, $262, una cifra levemente por debajo de los 1.006 reales proyectados por el gobierno saliente de Michel Temer. Además, el nuevo gobierno decidió entregar las tareas de demarcación de las tierras indígenas al Ministerio de Agricultura. Según la oposición, esta cartera es representante de los intereses del agronegocio y de los hacendados, uno de los principales aliados del presidente de ultraderecha. Bolsonaro también emitió una ordenanza que excluye a la población LGBT como beneficiaria de las políticas destinadas a la promoción de derechos humanos del recién creado Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos. Por otro lado, en materia internacional, anunció ayer un mayor acercamiento hacia Estados Unidos luego de reunirse con el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo. Previamente, el nuevo canciller, Ernesto Araujo, explicó tras reunirse con Pompeo que las dos mayores economías del hemisferio trabajarán por un orden internacional diferente. A nossa política externa está se realinhando com o povo brasileiro. E o reflexo disso é que nós nos aproximaremos daqueles grandes países e pequenos e todos os países que comungam desses valores e desses ideais. Bueno, ¿cómo vieron este tema? ¿Cómo vieron estas primeras medidas? Hay todavía mucha incertidumbre, obviamente, respecto a qué tipo de gobierno llevará a cabo Bolsonaro. Nosotros lo veíamos ayer con el análisis que hacíamos con los economistas, con los politólogos, ¿verdad?, especializados en la política brasileña, pero me gustaría que consideraran a ver estas primeras medidas, qué pautas le dan y en dónde ponen el foco, qué aspectos entienden que vale la pena mirar. A ver, ¿con quién empezamos? ¿Quién se anima? Victoria. Arranco yo. Dale. Perfecto. Más que pensar en lo que son las políticas que va a tomar, yo creo que hay que poner algunas fichas en Brasil y valorar que Brasil nos ha demostrado en estos últimos años que es un país que tiene una institucionalidad muy fuerte. Pese a los que se quejan o los que dicen que no, países que tienen una justicia tan independiente como para meter en preso a un presidente
o como para tirar a un presidente, en lo que a mí respecta, parece que demuestra que su institucionalidad está mejor que nunca y que no va a permitir que Michel Temer haga locuras. Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro haga locuras. Siempre va a tener una tendencia de radicalismo porque es como llegó, cómo logró llegar al gobierno, pero va a estar muy controlado por la institucionalidad brasileña y sobre todo por el Parlamento, que lo va a necesitar mucho para poder gobernar. A ver, Juan. Bueno, yo voy a discrepar con Victoria. A mí me parece lo contrario, me parece que este discurso de Asunción y estas primeras medidas que anuncia Bolsonaro vienen a reafirmar la línea discursiva y programática de la campaña, a diferencia de lo que se sostuvo durante varios meses por parte de simpatizantes de Bolsonaro, incluso acá en Uruguay, de que en realidad Bolsonaro no era tan así, no era tan grave, no dijo lo que dijo o no quiso decir lo que dijo. Bueno, resulta que sorprendentemente Bolsonaro es Bolsonaro y su primer discurso de Asunción como presidente de Brasil y las primeras medidas que anuncia, por lo menos, bueno, vienen a ratificar sus características, ¿no? En primer lugar, me parece importante tener en cuenta que este discurso de 10 minutos que pronuncia en el Plan Alto hace 5 menciones a Dios, a la palabra Dios. Yo hablaba con un amigo brasilero que además es analista político, que me decía que esto seguramente es inédito en la historia de la nueva República Brasilera. Es decir, de la nueva república que empieza en 1988 con el pacto que le pone fin a la dictadura. Entonces, este Bolsonaro es el primer presidente de la nueva república que no suscribe ese pacto, porque se ha expresado públicamente en contra de él, ¿no? Ha reivindicado la dictadura y ha llegado a decir incluso que el problema de la dictadura fue que torturó y no asesinó, e incluso llegó a decir que tendrían que haber asesinado a Fernando Henrique Cardoso, expresidente de Brasil, que en su momento estuvo exiliado. Bueno, en ese sentido, la frase final, que es una de las frases más importantes de campaña, Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos, ¿no? Brasil por encima de todo como una expresión evidentemente nacionalista, muy asociable a la idea de América primero, ¿no? De la campaña de Trump. Evidentemente el parecido de Bolsonaro con Trump no solo se manifiesta por parte de sus opositores, no solo sus opositores señalan los parecidos de Trump con Bolsonaro, sino que el propio Bolsonaro y los bolsonaristas y su gabinete han mandado una serie de señales, lo hemos visto en las últimas declaraciones de Bolsonaro, del canciller, esta reunión con Pompeo, y evidentemente es así, ¿no? Hay una similitud muy importante, hay una relación evidente, y además estéticamente el planteo del discurso de Bolsonaro es muy parecido a lo que vemos en Estados Unidos con Trump. Por último, para finalizar esta primera intervención, Dios por encima de todos es una afirmación que no es propia de un gobernante republicano, no es propia de una república, es propio de un monarca absoluto que se siente el representante de Dios en la tierra, ¿no? El Mesías, el segundo nombre de Bolsonaro. También. Evidentemente, en el caso de Bolsonaro es así. Él, de alguna forma, interpreta que está ahí por la probidad divina y muchos de sus hombres más importantes del gabinete así lo ratifican. Por otro lado, señala que va a respetar las religiones, especialmente la tradición judeocristiana. Y esta frase es importante para tener en cuenta lo que significa la laicidad en el Uruguay, que significa extensión del Estado, significa no privilegiar ni perseguir ningún credo en particular. Bolsonaro está diciendo que va a defender determinadas tradiciones religiosas en particular, y esto es bastante complicado porque yo creo, y finalizo con esto para que hablen el resto de las compañeras, que la llegada de Bolsonaro al poder también implica la irrupción de la Iglesia evangélica o de ciertos sectores de la Iglesia evangélica en el poder. Esto tiene una significación importante. Yo creo que la Iglesia evangélica ha venido desarrollando una campaña muy determinada en el continente, por lo menos, para acceder a determinadas posiciones de gobierno. Y en Uruguay, que es un país afortunadamente laico, de tradición laica, hemos visto cómo hubo intentos en su momento de agruparse políticamente y de ocupar posiciones de gobierno. Y bueno,
por ahora esto, y en la próxima intervención continúo. Nerena, ¿vos Bueno, cómo lo ves? ¿Con qué grado de preocupación? ¿Vas por lo de Victoria, más que la institucionalidad va a primar y va a contener a Bolsonaro, o más por el lado de las preocupaciones que manifiesta No. Juan? Bueno, creo, en realidad, en cuanto a la institucionalidad, creo que sí hay casos muy fuertes en Brasil de corrupción. Entonces, esa institucionalidad no siempre me da la seguridad de que se pueda manejar, aparte el gobierno y que esté controlado. En realidad me parece que considerando los casos de corrupción que ha habido y cómo se han dado las situaciones, sobre todo con, bueno, que vos dijiste sin querer Temer, en realidad, en lo que hemos visto de Temer, lo que se ha hecho en el gobierno ha tenido bastante implicancia y le han dado posibilidades de manejarse al gobierno de manera bastante autónoma. Y creo en ese sentido, y comparto con Juan, de que sí ha mostrado en lo que ha propuesto lo que él venía en la campaña diciendo. Creo que no es que ha habido ese cambio, que sí comentaban en un momento, bueno, son solo comentarios, eso no va a incidir en lo que cómo él va a gobernar, sino que me parece que las propuestas que ha dado hasta ahora... estaba previsto lo de va a moderar su discurso, ¿no? También, sí, pero bueno, me parece que las propuestas han ido por el camino que él planteaba en el inicio de campaña. Me parece que en eso con Trump sí hay una pequeña diferencia en que, bueno, después Trump sí se moderó en cierta manera, o por lo menos en lo que ha realizado, ha logrado efectuar. Creo que en las propuestas de Bolsonaro sí hay una radicalidad que es notable y es preocupante, ¿no? El defender solo a una parte de la población me parece que debería preocuparnos a todos y llamarnos la atención en un mundo que está intentando ganar en derechos. Me parece que es un gran retroceso el defender solo una parte de la población y dejar de lado las minorías. La exclusión de la población LGBT, por ejemplo, como beneficiaria de estas políticas destinadas a la promoción de derechos humanos. Por ejemplo, las políticas bueno, él incluso menciona la eliminación de la ideología de género, que en realidad... Creo que en Uruguay no somos conscientes de todo lo que hemos ganado en derechos, sobre todo en ideología de género y en libertades, y creo que el retroceder en ese sentido en Brasil afecta a una población muy grande. Digo, Brasil son 200 millones de personas y hay una gran población conformada por minorías. No solo eso, sino que la población indígena también es una minoría importante en Brasil, y también con esto de las tierras también está dejando de lado esas minorías que deberían ser defendidas por un gobierno de todos y todas, ¿no? Melissa. Bien, sí. Para mí la concreción de una mala noticia fue este cambio de mando y el discurso que dio de las primeras medidas. Justamente yo al menos soy una defensora más de la democracia y el ascenso de la ultraderecha, que sabemos que es antidemocrática, nunca puede ser una buena noticia. En principio, toda la ceremonia y el discurso que dio, creo que justamente está cargado un poco de este populismo de derecha, que lo vemos en algunas frases como la lucha contra el socialismo, inexistente por cierto en Brasil, con esto que dice de que la única bandera roja que va a haber va a ser teñida de sangre, con toda esta ceremonia que hace religiosa, que primero pide la bendición, y bueno, creo que en principio arranca de esa manera, demostrando su populismo. Y por otro lado, que en todo su discurso no menciona, en Brasil hay 55 millones de pobres y hay 11 millones más o menos de personas sin techo, y no hay ni una sola alusión ni a la pobreza ni a la desigualdad. Sin embargo, menciona esto de la ideología de género, de la mal llamada ideología de género, de combatir una conquista justamente de derechos, como decía Nerena. Y por otro lado, lo que veo es que viene siendo un proyecto político la crisis educativa que está sucediendo, o que intenta instalar Bolsonaro en Brasil, con justamente atacando a estos contenidos o el vaciamiento que él le llama despolitizar o desterrar la ideología de la educación. Creo que bueno, que lo toma como una mercancía más, esa visión que tiene de la educación, que creo que es bastante peligrosa.
Victoria, ¿quedaste más preocupada ahora después de escuchar a No, tus porque compañeros de yo mesa? conozco la situación de Brasil. Yo a lo que recibo para mí no es una alegría, creo que para ningún demócrata puede ser una alegría, pero también hay que respetar lo que decide el pueblo brasileño y hay que mirarlo obviamente con determinado recelo, pero creo en la institucionalidad de Brasil. Y creo que lo que está pasando con esta situación no es otra cosa que lo que es el populismo en América Latina en general, tanto de izquierda como de derecha. Es una reacción a lo que ha sido la corrupción que ha invadido a la América Latina de lado a lado. Brasil, y él es solamente una consecuencia. Él obviamente que es preocupante, a nadie le gusta, a ninguna persona demócrata le puede gustar lo que está haciendo el discurso de Bolsonaro. Tampoco nos gusta el discurso de un expresidente en la cárcel preso por corrupto que llama a resistir. O sea, me parece que tenemos que ser moderados y por eso creo que hay que darle, no la derecha, jamás le daría la derecha a un tipo como él. Pero sí por lo menos hay que darle determinado respeto a lo que es Brasil como país, es uno de los países más importantes de Latinoamérica, y creo que ha demostrado que tiene una institucionalidad fuerte, y por ese lado venía. Yo no defiendo a Temer, a Bolsonaro, no está discrepando conmigo, porque yo jamás lo defendería, simplemente defiendo la institucionalidad de Brasil. Sí, voy a discrepar contigo en eso. Te voy a decir por qué exactamente, claro, por eso mismo. Yo creo que la institucionalidad de Brasil no está fuerte, de hecho atraviesa una crisis muy profunda y me parece que es claro hace muchos años, y que por diversos motivos que ya sabemos, que hemos escuchado, hay una corrupción endémica, generalizada en el sistema político, hay un descreimiento muy importante del sistema político, los casos de corrupción han sido muy sonados, muy importantes, y Bolsonaro evidentemente es una consecuencia, después de 28 años de diputado sin pena ni gloria, recibe el apoyo masivo que recibe. Pero evidentemente la institucionalidad brasileña está muy débil, y eso, en mi opinión, es muy preocupante, y no es la misma situación de Trump. Nerena señalaba bien que Trump, luego de asumir, a los meses de asumir, se fue moderando. No sabemos qué va a pasar con Bolsonaro. Vemos en estas primeras declaraciones que... Pero me genera una sola duda, sí, el tema de por qué decís que está débil. Bueno, bien, está débil por el descreimiento que hay en el sistema político, por la idea de que todos los políticos son corruptos, y una idea que tiene bastante asidero, porque todos los partidos principales de los periodos pasados han participado de la corrupción activamente, de un sistema endémicamente corrupto, institucionalmente corrupto. Es muy grave, y no es el caso de la mayoría de los países de la región en los que hay corrupción, pero no en ese grado. Capaz que Argentina es el caso más comparable. Por otro lado, tenemos una justicia en Brasil donde uno ve episodios cuestionables, por lo menos, ¿no? Que el juez Moro, que fue el paladín contra la corrupción y quien envió a la cárcel a Lula, yo no estoy diciendo que Lula no haya cometido actos de corrupción, por el contrario, es ahora nombrado ministro de Justicia, ¿no? Eso es me parece también una señal muy clara de que hay evidentemente una politización por parte de Moro, y eso, bueno, pone en duda, menoscaba la independencia, la autonomía con la que debería actuar Moro. Pero yo me quiero referir también a la cuestión de la ideología y a las referencias que hace Bolsonaro al tema ideológico. Cuando dice se termina la ideología en Brasil, está diciendo se termina la izquierda, ¿no? O sea, cuando habla de ideología, está hablando de la ideología de izquierda, y incluso cataloga a toda la oposición y a todo lo que lo cuestiona como marxismo, como ideología, como si su discurso no estuviera cargado de definiciones ideológicas, hasta incluso religiosas, ¿no? Evidentemente las hay. A tal punto llega esto que una de sus primeras medidas es un decreto por el cual se vigilará y se supervisará, se establece que se vigilará y se supervisará a las organizaciones no gubernamentales, a las ONG y a las organizaciones internacionales. Eso es muy grave, porque evidentemente habla de que Bolsonaro está determinado a perseguir dentro y fuera del territorio brasileño a los opositores, y los llama a todos por igual y los pone a todos en la misma bolsa, sean de centro izquierda, de ultra izquierda, sean movimientos sociales, sean organizaciones internacionales, etc. De hecho, en la campaña llegó a criminalizar a determinados movimientos como los sin tierras o los... en fin, yo creo que no hay razones para no estar preocupado. Evidentemente hay que estar preocupado.
no implica esto no respetar el resultado de la elección, ni reconocer la legitimidad de la elección, es otra cosa. Yo no estoy diciendo que esta elección no sea legítima, ni que Bolsonaro... Sí, porque recordemos que tuvo en el balotaje después el 55%. Ni que hablar. Es legítimamente el presidente brasilero, eso no se puede discutir. Lo que estamos discutiendo es lo que su discurso, sus posicionamientos representan y las implicancias que tienen, ¿no? ¿Nerena? Nada, yo un poco también sobre lo que decía Juan y Verónica. Victoria. Yo creo que sí, es verdad, fue una elección democrática y sí hubo balotaje y como decías, en realidad que sea consecuencia de esa elección no me genera que no tenga que haber una determinada preocupación y como decía Juan, no hay motivos para no preocuparse. Creo que hay de sobra motivos para preocuparse y creo que sobre todo a Uruguay va a influir. Me parece también, yo comparto un poco lo de la debilidad de las instituciones y creo que ese descreimiento en el sistema político es lo que lleva a terminar votando la radicalidad en el presidencialismo. Creo que en eso debemos cuidarnos bastante de ese descreimiento en la información, en la democracia, en todo lo que nosotros como jóvenes estuvimos defendiendo y seguimos defendiendo. Creo que esa defensa de la democracia es importante, sobre todo por lo que genera el descreimiento y la caída de la democracia como sistema. Creo que él sí llegó democráticamente, pero como afirma él y como se denota no solo en su discurso, sino en su accionar, no cree en la democracia y además es un claro defensor de la dictadura. Creo que eso debería llamarnos la atención, porque si bien llegó democráticamente, su accionar parece que va a ser, o por lo menos según lo que ha dicho, de control, de represión, de manejo de seguridad, como, digamos, de manejo represario de todos los centros que deberían funcionar en una democracia libremente. No solamente, si bien las ONG y las organizaciones sociales, en realidad en la democracia deberían funcionar de manera autónoma. Sí tienen una conexión con el Estado, que me parece fundamental, porque hay una conexión directa, pero el control y el asegurarse de que funcionen de la manera que el gobierno del país quiere, creo que hay una cierta autoridad que no debería ser ejercida de esa manera en una democracia libre. Sí, no creo que eso vaya a continuar siendo una democracia libre en consideración de lo que Bolsonaro cree de la democracia. Creo que va a haber un control que nos debería asustar en una democracia y creo que a eso tenemos que seguir defendiendo, a la información, al considerarnos partidarios de esta democracia y a seguir en ese debate para lograr que la información no permita que los radicalismos afloren, sobre todo en nuestro país que todavía tenemos una democracia a defender. Melissa. Yo coincido con lo que venían diciendo mis compañeros. Justamente Bolsonaro, una persona manifiestamente machista, racista, xenófobo, homófobo, que haya llegado al poder justamente es el claro ejemplo de debilidad institucional que ha sido permeada por toda la corrupción a lo largo del aparato estatal y de los partidos políticos, que justamente no han tenido la capacidad de respuesta frente a este radicalismo que surge. Yo creo que, con respecto a las medidas, ya estamos viendo el detrimento del salario real en Brasil, estamos viendo que busca impulsar políticas de seguridad que tienen que ver con el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, que sabemos y están los claros ejemplos a lo largo del mundo que no son eficientes en materia de seguridad, que proliferan mayor violencia y que en realidad está absolutamente comprobado que no ese es el camino, el de la represión pura y exclusivamente para afrontar estos problemas. Lo otro que mencionábamos de la FUNAI, de las tierras indígenas que pasan a estar, justamente esta visión que él tiene absolutamente neoliberal respecto a las cosas, no solo la educación que mencionaba recién, sino que esto de las tierras, las tierras indígenas como funcionar a los intereses de la agroindustria. Uh-huh. Por eso mismo... Sí, antes recarguemos eso, ¿no? Antes estaban a cargo de una comisión especial que contempla y cuida a los pueblos indios. Entonces, ahora pasa al Ministerio y ahora de pasa a este Ministerio de Agricultura con esa visión que dice Melissa, ¿no? Que se lo acusa de defender esos intereses, claro, ¿no? Entonces, todo este conjunto de esta batería de medidas y esta impronta que sabemos que va a tener su gobierno, en conjunto con la debilidad institucional,
hemos visto en el periodo de los 90 en América Latina a lo que lleva eso, a lo que llevan las políticas neoliberales sin tener instituciones fuertes. Entonces, bueno, por eso que decía que para mí es una mala noticia, a pesar de que haya sido electo democráticamente con el respaldo del pueblo brasilero, que no me inhibe a mí ni a nadie a condenar todas estas cosas que está llevando adelante Bolsonaro. Miren, tengo muchos mensajes. Hay varios que van por el lado de que, bueno, que en la mesa nadie defiende a Bolsonaro. Les leo uno. Luis Eduardo dice: estos jóvenes se equivocan al hablar así del gobierno de un país vecino. Podrá caerle simpático o no Bolsonaro, pero a todos los efectos es el señor presidente de la República Federativa del Brasil. Yo les pregunto, ¿por qué se lo cataloga de ultraderechista? ¿Y por qué los gobiernos del PT nunca lo catalogan de ultraizquierdista? En realidad no lo catalogamos nosotros, en realidad se autocataloga ultraderechista. Él se menciona ultraderechista y dentro de la política brasilera se lo asigna ultraderechista por su propia autodenominación. No es que nosotros lo estemos catalogando de ultraderechista más allá de sus políticas de derecha. Creo que tampoco se puede decir que Lula es de ultraizquierda, es ultra corrupto capaz, pero de ultraizquierda no sé si es lo que sería lo más correcto decirlo, por un país donde no ha tomado grandes medidas que no sean llevarse el país para la casa, medidas ultraizquierdas no son. Eso es cierto. Victoria fue tajante con Es que hay que ser tajante con respecto a la corrupción y sobre todo la corrupción que ha afectado tanto a América Latina y que hoy tiene este resultado. Si hoy está pasando esto en Brasil, la culpa es de Lula y del PT. Y eso es importante que nosotros lo tengamos, entre otras cosas, ¿no? También es de Temer, el mismo Temer que se alió con Lula y con cosas. Entonces es importante que no dejemos pasar o titubeemos en relación a la corrupción tan radical que se vive en América Latina, como no la podemos dejar pasar en Argentina y como no estoy de acuerdo que no pase en América Latina. Creo que son pocos los países donde la corrupción no está invadiendo América Latina. No al revés. No, yo no dije que no pasara, dije que el caso de Brasil era paradigmático. Y es cierto que el gobierno del PT no han sido gobiernos de ultraizquierda, más bien han tenido una orientación de centroizquierda. Se le cuestiona, sobre todo como dice Victoria, el tema de la corrupción. Pero evidentemente Bolsonaro lo que representa es eso, y cuando lo decimos, cuando denunciamos las cosas que representa Bolsonaro, que evidentemente representa Bolsonaro, no estamos cuestionando de vuelta la legitimidad de su gobierno, no estamos diciendo que no tenga derecho a ser presidente de Brasil, no estamos diciendo eso, estamos cuestionando su discurso, estamos analizando sus expresiones y sus posicionamientos, como tenemos que hacer respecto de cualquier gobernante democrático, como es saludable que pase respecto de cualquier gobernante democrático nuestro y vecino, que nos además impacta directamente sobre nosotros. Hay varios aspectos que se podrían seguir nombrando y el tiempo no da, ¿no? Pero hay una llegada del poder militar al poder político, es muy evidente. Bolsonaro participa de la única asunción, del único cambio de mando del ministerio que participa, es el Ministerio de Defensa. Evidentemente hay un cúmulo de factores que son realmente preocupantes y, por el contrario de lo que se decía, Bolsonaro no se moderó a llegar al gobierno, no eran posicionamientos para la tribuna para ganar las elecciones, no. Evidentemente se trata de una expresión de extrema derecha que socava las bases de la democracia. Esto es justamente lo que veníamos denunciando con la coordinadora con la interpartidaria de juventudes. Esto es lo que hemos señalado, que no es solo Bolsonaro. También existen ejemplos de populismos de otros signos, como se decía por acá, pero evidentemente acá lo que hay es una situación institucional de debilidad, de fragilidad y una propuesta política que va en contra de las bases del sistema democrático. Esto es lo que nosotros estamos señalando y denunciando desde las juventudes políticas. Un apunte, porque venía algún mensaje en ese sentido de que me señalaban, bueno, no quedó claro qué pasó, qué medida tomó respecto al salario mínimo Bolsonaro. Bueno, pasemos el limpio. A ver, en su primera medida como presidente, Bolsonaro decretó subir el salario mínimo a 998 reales, lo que supone un aumento de 4,61 en relación a el año pasado, 2018. De todas formas, este aumento está levemente por debajo de los 1.006 reales
que había proyectado el gobierno del presidente saliente, Michel Temer, y que se habían incluido en el presupuesto, ¿verdad? El aumento del salario mínimo en Brasil se decide con una fórmula que considera la inflación, la tasa de crecimiento del año anterior y otras variables. Esa reducción entre el valor finalmente decretado por Bolsonaro y el reflejado en los presupuestos se debe a una disminución de las estimaciones de inflación, acota hoy una nota del diario El Observador. Así que pasamos en claro y dejamos aclarado ese aspecto. Venimos enseguida con otro tema aquí en esta mesa.